Dicen que el dinero no huele. Pero esta historia va a demostrarte que, a veces, la riqueza apesta. Y no en sentido figurado. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un cuento de hadas. Es la historia real, o casi, de un banquero que terminó oliendo tan mal, que literalmente su cuerpo transpiraba oro. Y no te estoy vendiendo humo. Bueno, sí, humo dorado. El banquero que olía a ruina. En el corazón del distrito financiero, donde el aire olía a café caro y a contratos recién impresos, trabajaba Ernesto Porlán, un banquero tan orgulloso de su cargo que casi flotaba por los pasillos. Era de esos que miran a los demás como si el mundo fuera un vertedero lleno de basura humana y él, una joya que brillaba entre desechos. Hasta que, de pronto, el brillo se le fue, pero el olor llegó. Al principio fue un rumor. «¿Hueles eso?», decían. «Debe venir del garaje». Pero no. El garaje estaba limpio. La peste provenía del despacho de Ernesto. Era un olor agrio, metálico, como si la piel transpirara óxido. La dirección trató de disimularlo, hasta que un cliente se quejó formalmente. Y ahí fue cuando lo llamaron al despacho de recursos humanos. Le ofrecieron discreción, incluso un cheque por dignidad profesional. Pero el mensaje fue claro: Ernesto, no puedes seguir aquí. El banco huele a basura. Él no entendía nada. Se duchaba, se perfumaba, cambiaba de traje. Pero nada servía. El hedor lo perseguía. Ni los médicos supieron qué decirle. Metabolismo extraño, murmuraban. Su pareja, Sophie, una mujer de sonrisa blanca y paciencia selectiva, aguantó unas semanas más. Hasta que una noche, después de intentar dormir junto a él, se levantó, hizo una maleta y dijo con voz gélida: «No puedo vivir con alguien que huele a vertedero». Y así, el banquero que una vez despreció a los mendigos que olían a vino y orina, se encontró un día convirtiéndose en uno de ellos. Su tarjeta de crédito se desactivó, los amigos se esfumaron y su nombre desapareció del sistema como si nunca hubiese existido. Ahora dormía en cajeros, bajo cartones de productos que antes compraba sin mirar. El mismo hombre que un día llamaba basura a los que vivían en la calle, se vio escarbando entre bolsas para encontrar un trozo de pan. La ironía tenía perfume propio, el del fracaso humano mezclado con un toque metálico, casi dorado. Nadie lo sabía aún, pero esa peste que lo había destruido no era otra cosa que el aroma de su propia fortuna. El hedor dorado. Era Navidad. Las luces parpadeaban como si se burlaran del frío. En las esquinas, los escaparates brillaban más que las estrellas, mientras las bolsas de basura se amontonaban discretamente detrás de los restaurantes de lujo. Allí, entre los restos del festín ajeno, Ernesto temblaba bajo una manta sucia. Hacía semanas que nadie se acercaba a él. Ni los perros callejeros soportaban su olor. Pero esa noche, el destino decidió abrir una grieta en la indiferencia. Un grupo de chavales salía de una cena navideña con las mejillas encendidas por el alcohol y la risa. Entre ellos estaba Rubén, un joven ingeniero que trabajaba en una planta de extracción de minerales. Cuando vio al mendigo tirado junto a un contenedor, dijo: «Esperad, ese olor no es solo suciedad». Los amigos rieron, creyendo que se burlaba del pobre. Pero Rubén se acercó. Y al hacerlo, una ráfaga metálica le golpeó el rostro. Era un olor inconfundible, denso, con una nota dulce. Lo había olido cientos de veces en el laboratorio de la cantera, oro en estado crudo. Le preguntó dónde trabajaba, por si era uno de sus mineros, pero lo único que entendió de esa congelada boca a boca fue la palabra banco. Rubén pensó que quizá estaba en contacto con las monedas y de ahí ese olor. Lo llevaron al hospital. Rubén no podía quitarse la idea de la cabeza: aquel apestoso no olía a basura, olía a fortuna. Mientras los médicos lo estabilizaban, Rubén pidió muestras de sangre y sudor, con la excusa de ayudar en el diagnóstico. Las analizó en secreto, sin esperar nada. Pero el espectrómetro fue claro: partículas de oro gaseoso. Era imposible. Un cuerpo humano no podía producir eso. Y sin embargo, ahí estaba la prueba: Ernesto transpiraba oro. La paradoja era tan grotesca como poética. Un hombre tratado como desecho, convertido literalmente en una mina viva.
El oro que todos veneraban, salía del cuerpo de un vagabundo que todos habían tirado a la basura del mundo. Rubén decidió seguir el instinto. Visitó a Ernesto, le habló con respeto, lo escuchó. Y entre charla y charla, el mendigo volvió a sentirse humano. Por primera vez en meses, alguien lo miraba sin taparse la nariz. No lo sabían aún, pero esa extraña alianza entre un científico curioso y un apestoso sin rumbo estaba a punto de cambiar la alquimia moderna, y de paso, darle una bofetada a la hipocresía social. El experimento dorado. Durante semanas, Rubén y Ernesto trabajaron juntos en un pequeño taller improvisado detrás de la planta minera. Era un lugar lleno de tubos, cristalería y olor a químicos, y a Ernesto. Pero Rubén ya no lo percibía como hedor. Ahora lo asociaba con posibilidad. A cada prueba, los resultados eran más claros. El cuerpo de Ernesto descomponía los desechos líquidos, lo que la medicina llamaría basura orgánica, en compuestos gaseosos con trazas de oro. Era como si su metabolismo hubiera aprendido a convertir lo inservible en tesoro. Lo que para otros era un proceso de desecho, para él era una fábrica interna. Rubén empezó a teorizar que el sistema renal de Ernesto funcionaba como un microreactor biológico, donde los metales presentes en su organismo se sintetizaban y expulsaban por los poros. El olor, ese hedor que todos despreciaban, era en realidad el vapor de esa reacción. Y así nació el proyecto Aurum Sapiens. Rubén diseñó una máquina que replicaba el proceso de Ernesto, destilando los líquidos y vapores hasta obtener polvo dorado. El día en que la máquina escupió los primeros gramos de oro sólido, ambos se quedaron en silencio. El científico temblaba. Ernesto lloraba. De repente, el mundo tenía un nuevo milagro, oro hecho de basura humana. Pero Rubén no lo vio así. Para él, era justicia poética. El hombre que el sistema había tirado a la cuneta por su olor, ahora creaba el metal que ese mismo sistema adoraba. El apestoso había vencido al perfume del poder. La noticia del hallazgo se mantuvo en secreto durante un tiempo. Patentaron la tecnología, vendieron pequeñas cantidades a laboratorios discretos. Y mientras el mundo seguía consumiendo sin saberlo, el oro que circulaba en joyas y lingotes provenía, simbólicamente, del sudor de un hombre que había aprendido a transformar su propia miseria en riqueza. El hedor seguía ahí, claro. Pero ahora olía a victoria. Y en el aire flotaba la certeza de que la verdadera alquimia no consiste en convertir el plomo en oro, sino la basura en vida. La venganza del apestoso. Pasaron los años. El invento se expandió bajo acuerdos confidenciales y contratos millonarios. Ernesto, ahora discretamente rico, vivía lejos de la ciudad, en una casa pequeña y tranquila. No necesitaba trajes, ni relojes caros. Su piel aún despedía ese aroma metálico, pero ya no le importaba. Era su marca. Su historia. Su revancha. Hasta que un día, su teléfono, aquel que casi nunca usaba, empezó a sonar. Eran los antiguos banqueros. Los mismos que lo habían echado como si fuera basura humana con corbata. Querían negociar. El mercado del oro estaba en crisis, y habían oído rumores sobre un proceso milagroso. Podríamos asociarnos de nuevo, Ernesto, decían. Pero él solo respondía con una carcajada seca. El dinero no huele, pensó, pero la desesperación sí. Días después, su expareja también reapareció. Sophie, con su voz dulce y su perfume carísimo, le escribió un mensaje: quiero verte. Te echo de menos. Y aunque por un momento pensó en responder, la memoria le devolvió el sonido de aquella frase cortante: no puedo vivir con alguien que huele a vertedero. Ahora, la ironía se cerraba como un círculo dorado. Los mismos que lo trataron como desecho, querían participar del brillo que antes despreciaron. Ernesto lo recibió, sí, pero no con abrazos, sino con una lección. Les mostró la máquina, les explicó el proceso, y luego, con una sonrisa casi cruel, dijo: ¿ven este oro? Proviene de lo que ustedes llaman basura. Y cuando se fueron, comprendió que ya no necesitaba venganza. Porque su sola existencia, su éxito, era la prueba viva de que hasta el desperdicio puede volverse inmortal. Esa noche, bajo la luz dorada del atardecer, respiró hondo. El aire aún tenía ese inconfundible olor metálico a moneda de centavo. Pero por primera vez, no le importó.
porque en el fondo, sabía que el mundo entero apesta más que él. Dicen que el dinero no huele. Pero Ernesto demostró que la codicia sí tiene olor. Y, como el oro, solo brilla cuando se la funde. Así que, si algún día cruzas con alguien que huele raro, piénsalo 2 veces antes de apartarte. Podría ser que la vida esté a punto de darte una lección. Si esta historia te ha dejado ese olorcillo a curiosidad y a moraleja, suscríbete a Te Cuento un Histocuento, dale al like, comparte el vídeo y cuéntame en los comentarios, ¿qué crees tú que harías si te despertaras oliendo a oro?